Vale, pues ya sé. Bueno, pues vamos a empezar. Esperamos 30 segundos, que creo que es lo que falta para que sean las 7 en punto. Vale, pues vamos allá. Son las 7. Pues nada, bienvenidos. Gracias por estar aquí en esta reunión de hoy, 27 de abril de 2023, reunión del PMI. Bueno, como siempre comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios. Tenemos en remoto a José Barato, que nos está ayudando con la parte webinar. Ahí se conectará un número importante de usuarios que ven esto en formato webinar. Gracias, José, por estar ahí. Os hago la presentación y la agenda de lo que es la agenda del evento. Estamos en la introducción y hoy contamos con Alfonso Bucero, que nos va a hablar de la importancia del gobierno de un proyecto. Y una vez que Alfonso acabe, tendremos 5 minutos para comentar conclusiones y cierre del evento. Y bueno, Alfonso es por todos conocido, así que ya no me voy ni a molestar en presentarlo. No creo que haya nadie aquí que no lo conozca y probablemente todas las personas que están en remoto también. Y hoy nos va a hablar de la importancia del gobierno de un proyecto. Os paso con Alfonso directamente, ¿vale? Gracias, Jesús. De nada. Gracias. A la derecha, bueno, muchas abajo. gracias, Jesús. Muchas gracias, José. En remoto es un placer estar con todos vosotros aquí un día más para hablar de un tema pues que yo creo que a todo el mundo le preocupa o a todo el mundo nos preocupa, y es el no sentirse solo, ¿no?, en los proyectos, ¿no? El sentirse acompañado por aquello tan en teoría magnífico, en teoría supuestamente como apoyo, que son las organizaciones, que son las personas que trabajan en el entorno de los proyectos, ¿no? Porque al final, como todos bien sabéis, cada proyecto se realiza o se ejecuta dentro de una organización con diferentes partes, con diferentes personas, con diferentes stakeholders, etcétera, ¿no? Pero al final, lo que haga nuestra organización en la manera que nos apoye, pues eso va a significar o va a marcar, yo diría, la diferencia, ¿no?, en la manera de trabajar como gestor o como director o directora de proyecto, ¿no? Y de eso pues vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquitín de cuál es el concepto de gobernanza, alguna referencia también de algunos de los, algún libro interesante sobre Project Governance, ya que en español no he visto todavía que haya un libro específico, ¿no?, pero sí que lo hay en inglés, en anglosajón. Vamos a hablar un poquitín qué desafíos supone, ¿no?, el que tú como Project Manager te lances a la piscina y quieras que tu organización te apoye y cree un sistema de gobierno del proyecto, un sistema que te apoye, ¿no?, una serie de herramientas, de elementos de los que vamos a hablar, que te apoyen y sigas adelante con el proyecto y consigas el éxito, que es lo que se busca, ¿no? Al final hablaremos de un caso de estudio, de un proyecto de desarrollo de software, y a través de ese proyecto de desarrollo de software, cómo el Project Manager intentó, en este caso pues establecer un sistema de gobernanza que facilitara, ¿no?, la gestión de ese proyecto. A mí me gusta siempre contar un chiste, como no, porque siempre cuento chistes malos, como sabéis, y el chiste malo tiene que ver con ese Project Manager que va volando, ¿no?, en un avión, y resulta que tiene un accidente. Tiene un accidente, se tira en paracaídas, se queda colgado de un árbol, ¿no?, pues a casi 30 o 40 metros de altura, en un árbol gigantesco. Imaginad un ciprés, cualquier árbol que imaginéis que sea muy grande, ¿no? Si estuviéramos en América igual sería una super secuoya, lo que sea, ¿no? Y el tío pues se queda colgado así, ¿no?, tal que así, y oye una voz en ultratumba que le dice: no te preocupes, hijo mío, una docena de ángeles y 30 arcángeles bajarán y suavemente, cogiéndote de tu corbata y de tu camisa, te pondrán sano y perfectamente a salvo dentro de la tierra. No te preocupes. Y el project manager mira hacia arriba y dice: sí, pero hay alguien más.
Esa es la pregunta, ¿no? La segunda derivada, ¿no? ¿Hay alguien más en la organización? Yo cada vez que he estado gestionando un proyecto o estoy gestionando un proyecto, muchas veces, bueno, ahora ya por mi propia cuenta, pero antes cuando formaba parte de alguna organización siempre me preocupaba mucho qué apoyo me dará la organización. Sí, tenemos una metodología que implantar, sí, tenemos unos sistemas que hacer, de los que hacer el despliegue, ¿no? Dentro de la organización, pero ¿qué apoyo tendrá la organización? ¿Qué reglas se van a seguir? ¿Se van a respetar esas reglas van a merecer la pena? Todo ese tipo de cosas. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, ¿no? De cuál ha sido un poco una de mis experiencias del repositorio de información y de por qué la gobernanza del proyecto es fundamental para el éxito de un proyecto, además de las conclusiones, o mejor dicho, mis conclusiones. Y me gustará que vosotros también interactuéis y me contéis cuáles son las vuestras, para ver si coinciden, ¿no? Que sería fenomenal. Bueno, la gobernanza de un proyecto es un término que se usa bastante libremente en la comunidad de gestión de proyectos, pero al final, si vamos a la definición de gobierno en general en una compañía, ¿qué sería? Pues sería establecer un conjunto de reglas, ¿correcto?, que tienen que seguir y que tienen que cumplirse, ¿no? De hecho, pues la entidad de gobierno de una organización debería establecer unas políticas, unos procedimientos, y esas políticas y procedimientos deberías hacerlas respetar. ¿Se cumple siempre eso? No siempre, ¿ok? ¿Por qué? Pues por razones diferentes, ¿no? Pues que ni lo sé ni me importa, porque yo voy a mi bola y a mí lo que me importa es que mi jefe esté contento y obtenga resultados y el proyecto acabe a tiempo, acabe en plazo, acabe según los requisitos o las necesidades del cliente, etcétera, etcétera, pero al final yo no tengo ahí mucho apoyo. Si pido apoyo y pido ayuda, pues es posible que si tengo un buen sponsor, ¿no?, o una buena sponsor o patrocinadora, me ayude, ¿no?, a seguir adelante, me ayude a ir a un comité, me ayude a defender las cosas, me ayude a gestionar los cambios, etcétera, etcétera. Pero en muchas empresas eso no está regularizado, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, es un término que se usa bastante libremente en la comunidad de gestión de proyectos y existe una tendencia creciente, como pongo aquí, de que cuando un proyecto falla, la gobernanza del proyecto parece ser la causa raíz a la que, sobre todo, el project manager o la project manager le echa la culpa, ¿no? ¿Vale? A veces, evidentemente, puede ser un fallo o una carencia de suficientes habilidades del project manager, como sabéis. Nadie es perfecto, ¿no? Siempre digo en todas mis presentaciones, nobody is perfect, ¿no? Nadie es perfecto, todos podemos mejorar, todos podemos aprender, pero la organización también. Ahora que estoy ya finalizando y presentaré ya seguramente este año mi tesis en Project Management en el tema de los factores organizacionales que contribuyen al éxito del proyecto, pues todo lo que tiene que ver con la gobernanza del proyecto tiene mucho que ver, porque tiene mucho que ver con en qué contexto se manejan los proyectos, cuáles son las características de mi contexto. Y en mi contexto, qué es lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Evidentemente, en una organización yo puedo encontrar diferentes contextos dentro del mismo departamento incluso, ¿no? Porque los proyectos, porque las necesidades de los proyectos, porque los requisitos o los requerimientos de los proyectos así lo demandan, ¿no? Y yo tengo que hacer de alguna manera esa labor de torero, de flexible, de dar con la muleta para la izquierda, muleta para la derecha, ¿no? Y de ser flexible y adaptarme a las necesidades y los requisitos de los stakeholders, ¿no? Esa es la clave, ¿vale? Entonces, esa es un poco la realidad, ¿no? ¿Qué significa la gobernanza de un proyecto? Pues para mí implica, como veis ahí, todos los elementos clave que hacen un proyecto tenga éxito. Todos los elementos clave o todos los factores organizacionales que me ayudan a que el project manager o la project manager pueda llevar a cabo todo lo que se supone que ha de llevar a cabo para conseguir el éxito del proyecto. Pero para eso hay que tener claro cuáles son los factores de éxito, por ejemplo, de la organización. Y ahí la gobernanza tiene un papel claro, ¿sí? Si yo tengo un sistema de gobierno en el proyecto en el que para un determinado tipo de proyectos se establecen que los criterios de medida del éxito del proyecto son A, B, C y D, pues evidentemente sobre eso, ¿verdad?, estaremos todos orientados, alineados, ¿no? Estar en el mismo barco, ¿no? Seguro que lo habéis oído. Todos estamos en el mismo barco, una frase fácil, ¿no? Una frase popular que puede ser fácil de pronunciar, pero no tan fácil de implementar. El estar en el mismo barco significa compromiso, commitment, ¿no?
Y ese compromiso significa, bueno, tú vas a gestionar el proyecto, Alfonso, pero yo estoy en la organización, te voy a proporcionar un patrocinador, un sponsor, voy a proporcionarte los procedimientos adecuados, te voy a ayudar a que tengas un repositorio, a que tengas una PMO, una oficina de proyectos, a que haya un steering committee o un comité de seguimiento, todos esos elementos que vosotros seguro que habéis visto en cualquier metodología, ¿no? Y que forma parte de cualquier metodología. Necesita, evidentemente, esa gobernanza adaptarse a las necesidades específicas de la organización. Luego, por un lado, yo me atrevería a decir, fijaros, que yo puedo utilizar una metodología estándar de mercado, la que sea, Prince2 o cualquier otra, o si voy al terreno Agile, pues utilizar Scrum o utilizar cualquier otra metodología o un sistema híbrido, etcétera, etcétera, pero las reglas que yo voy a tener que seguir a través de las cuales mi organización me va a apoyar tienen que ser flexibles y adaptables. ¿Adaptadas a qué? A las necesidades de mis stakeholders, ¿no? De hecho, una de las leyes, diría yo, reglas, ¿no? O guidelines o guías a seguir que yo os voy a contar hoy precisamente tiene que ver mucho con los interesados, mucho con los stakeholders, mucho con intentar hacer que la organización sea consciente de ese principio que ya por fin PMI ha definido, ¿no? En la edición 7, ¿no? ¿Vale? Como principio, ¿no? El apoyo de los stakeholders. Los stakeholders existen. No es que haya gente que trabaje ahí, sino que evidentemente hay gente que recibe, que da, que comparte, ¿verdad? Que obtiene resultados del proyecto y todos esos stakeholders hay que tenerlos en cuenta y la organización, no solo el project manager, lo tiene que saber. Y a través de eso, ¿qué puedo hacer? Pues la organización lo que podrá hacer o lo que podría hacer sería facilitar el camino a los project managers para que luego cuando gestionan un proyecto eso funcione, ¿no? Adaptabilidad. Bien, es una función de supervisión. Está definida, no me lo invento yo, está definida en el PM Book, en la 7ª edición, nada menos que en la página 245, ¿sí? La gobernanza de proyectos lo define como el marco, las funciones y los procesos que van a guiar o que van a formar el camino para realizar todas las actividades de gestión de un proyecto y crear un producto o un servicio o un resultado único, como todos sabéis, para cumplir con todos los objetivos organizacionales, estratégicos, he repetido por segunda vez, perdón, organizacionales, ¿no? Pero esa es la definición. Estándares, ¿ok? Importante, la gobernanza forma parte de nuestra Biblia, ¿no? De Project Management, en principio, por lo menos todos los que estamos en el PMI y el PM Book es un estándar de facto, ¿ok? ¿Qué intenta esa Biblia? Ofrecernos y ayudarnos a que la gestión de proyectos sea más fácil y sobre todo más eficiente y más efectiva, que es lo que se busca en la organización, ¿no? La efectividad no solamente tiene que ver con el coste, sino tiene que ver con alcanzar los objetivos estratégicos, tiene que ver con crecer en el mercado a veces, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Con utilizar a la gente de forma eficiente, ¿no? Y el project manager tiene que ser eficiente, pero no va a ser eficiente si no tiene una organización que le apoye, además de las herramientas que le facilite, etcétera, etcétera, ¿no? El otro día tenía la oportunidad de hacer una presentación en la asamblea, fue, me parece, Jesús, en el mes de marzo, ¿ha sido? En marzo, sobre inteligencia artificial y el project management, ¿no? Y hablaba de todas estas maravillas que hay, herramientas, ¿no? De que si el chat GPT y todas estas cosas, ¿no? Que nos sorprenden y que nos pueden cambiar la vida, ¿eh? No resolver la vida, ¿no? Que es importante, ¿no? Y que también el management lo tiene que saber. La figura y el rol del project manager se seguirá manteniendo, sea el project manager, sea el Scrum Master, sea una mezcla híbrida, pero eso va a ser necesario todavía, por lo menos en algunos años. No sé si los que estamos aquí lo veremos o no, pero de luego lo que sí vamos a ver son muchos cambios. ¿Estáis de acuerdo? Muchos cambios en el tema de la cantidad de ayudas que han surgido para ayudar la vida al project manager. Pero aquí estamos hablando de esa función de supervisión. La función de gobierno es una función, pues bueno, si volvemos, por ejemplo, al Imperio Romano, ¿vale? Que puede ser un ejemplo, ¿no? de comparación con muchas cosas. En el Imperio Romano sabéis que había, bueno, pues había un senado y había una serie de procuradores y había una serie de señores que daban sus opiniones, que compartían, que discutían, que votaban, que intentaban, ¿no? Más o menos democráticamente establecer reglas de gobierno para que aquello funcionara. De eso estamos hablando. ¿Qué es necesario en nuestro proyecto en particular, o en un departamento, en un área donde se hacen proyectos parecidos del mismo tema, para que aquello funcione mejor? No se trata de aplicar la metodología, se trata de cómo yo puedo facilitar la vida a la o el project manager en el día a día para que pueda aplicar los procesos que dice la metodología.
para que tenga el apoyo y el behavior, perdón que me salen palabras en inglés, el comportamiento del sponsor, ¿ok? Para que tenga una actitud positiva en el proyecto, que como sabéis yo valoro muchísimo, ¿no? Actitud positiva, ver la parte llena de la botella, todo ese tipo de cosas que me van a ayudar. Y esas guías están ahí y se seguirán mejorando. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que decidme si vosotros en vuestra organización, ¿cuántos de vosotros tenéis un sistema de gobernanza implantado como tal? No una metodología, sino un sistema de gobernanza que claro que se va a utilizar y que se va a apoyar en la metodología, pero ¿tenéis un sistema de gobernanza? ¿Cuántos levantad? ¿O cuántos habéis tenido? No he clarificado, no veo manos por allí. Perdonad que hay un yo silencio el móvil, pero no silencio ¿cómo se llama? El reloj, ¿no? Que están sincronizados. Es un desafío para un director de proyecto intentar implantar un sistema de gobierno porque la idea es que tenemos un desafío como en el ajedrez. ¿Qué pieza tenemos que mover, ¿okay? Para intentar dar el jaque? Entendiendo la metáfora entre el jaque a la reina o el jaque al rey, ¿no? Que sería ya terminar la partida, como la cantidad de actividades o los movimientos estratégicos que yo tengo que dar para conseguir que ese proyecto tenga éxito, ¿no? ¿Qué factores organizacionales o organizativos son clave para que me puedan ayudar a conseguir el éxito de mi proyecto? ¿Qué cosas funcionan? ¿A cuántos les funciona la figura del sponsor? ¿Cuántos aquí tenéis implantado en los proyectos que manejáis o que habéis manejado la figura del patrocinador o patrocinadora? Levantad la mano, por favor. ¿Ok? Formalmente, en este caso, formalmente establecido, existe como rol, genial. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos al club de la necesidad de ese patrocinador, ¿ok? ¿Cuántos utilizáis comités de seguimiento, steering committees, en vuestras organizaciones? También pocas manos, ¿no? Veo por aquí. No sé si es porque os da vergüenza levantar la mano o porque no lo tenéis de verdad. ¿No lo tenéis de verdad? ¿Hasta el momento? Ok. Bueno, perfecto. Bien, entonces, la idea es, ¿cómo defino yo toda esa serie de cosas y cuantifico cuál es el retorno de la inversión en el establecimiento de la gobernanza de un proyecto? Claro, porque si yo quiero vender un proyecto de implantación, si quiero implantar gobernanza en un proyecto, la gobernanza de un proyecto, la implantación de gobernanza de un proyecto es un proyecto en sí mismo, que necesita un patrocinador. ¿Quién auguráis que debería de ser el patrocinador de un proyecto interno como ese? Un alto directivo, ¿estáis de acuerdo? La dirección, alguien significativo, el CEO, el director general, el director del departamento, quien fuera, ¿no? Cuanto más alto, mejor. Y que además comulgue, quiero decir, hable el lenguaje que el project management entiende y el project manager o la project manager hable el lenguaje que la dirección entiende. Esa biunivocidad sería, ese diálogo biunívoco, ese diálogo en dos direcciones, ¿verdad? Es absolutamente necesario. Pero para poder conseguir que eso ocurra, tengo que vender ese proyecto, ¿no? Y tendré que vender ese proyecto y para vender un proyecto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pregunto, ¿algún ejemplo? ¿Alguien me dice algo que tengo que hacer para vender un proyecto? Primero, describir qué proyecto estoy vendiendo, ¿correcto? Sí. Después, ¿qué tendré que ver? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios para la organización? Beneficios para el cliente, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? ¿Cuál va a ser el retorno de la inversión? ¿Qué dineros voy a dejar de perder o qué dineros voy a ganar? ¿O qué dineros voy a disminuir, ¿no? ¿Qué inversión voy a disminuir? ¿Cómo voy a disminuir los costes? Etcétera, etcétera, ¿no? Retorno de la inversión. Y luego determinar cómo hacer que ese marco de gobierno sea repetible pero dinámico para los requisitos de un proyecto. Ese es el reto del project manager. Del project manager trabajando en equipo, ¿con quién? Trabajando en equipo con el sponsor, trabajando en equipo con la oficina de proyectos si existe, o con todos los que formen iniciativas de gestión de proyectos para facilitar el que todos rememos en la misma dirección, en el mismo marco, para conseguir el éxito del proyecto. ¿Suena bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Voy deprisa? ¿Voy despacio? ¿Está bien? ¿Estáis dormidos? ¿Sí? A ver, quiero un sí en la sala. Yo cuento 1, 2, 3 y vosotros decís ¡sí! ¿Ok? Va. 1, 2, 3. Sí. Va. Ok, está bien. De momento está bien. Para las 7 está bien, 7 de la tarde. Vamos allá. ¿Cuáles son los componentes de la gobernanza, ¿no? O del governance en un proyecto y cuál es su aplicabilidad? Pues, primero, lo que tenemos que intentar establecer es cuál es el modelo de gobernanza que queremos, ¿no? ¿Qué tipo de gobernanza y, de alguna manera, quién va a estar involucrado, ¿no? Segundo, tiene que tener otra componente de rendición de cuentas y responsabilidades. Esa rendición de cuentas y responsabilidades tiene que ver con el accountability
y el ownership, ¿no?, de todos y cada uno de los miembros del proyecto. Sabéis que aunque en la metodología que utilicéis identificáis a todos los stakeholders y demás, muchas veces no se describen cuáles son los roles and responsibilities, los papeles y responsabilidades esperados para todos y cada uno de los stakeholders que trabajan en mi proyecto, ¿no? Esa sería una labor de la gobernanza, clarificar qué es lo que se espera que haga un stakeholder, dejar claro ese principio de stakeholder management que decíamos de la edición 7, de que todos y cada uno de los que estén salpicados en el proyecto tienen que participar, no tienen que tirar de mi brazo, no, tienen que participar de una manera activa y yo como project manager me tengo que involucrar, todo eso tiene que estar establecido y definido, ¿no? Tercero, participación de las partes interesadas, como digo, ¿no? ¿Cuándo tiene que entrar un stakeholder en un proyecto? ¿O cuándo entra, no? ¿Y cuál es su importancia? ¿Cuál es su grado de interés? ¿Cómo afecta al éxito del proyecto? ¿Ok? Todo ese tipo de, ¿cómo diría yo?, de termómetro de implicación dentro del proyecto serían reglas a establecer dentro de ese sistema de gobernanza. Otro elemento sería la comunicación con las partes interesadas. Yo me he encontrado en algunas industrias donde a los interesados se les contacta o se les identifica en la fase del proyecto donde van a estar involucrados o donde van a participar más activamente. Los interesados tienen que estar involucrados desde el principio hasta el final y tener un flujo de comunicación. Y eso tiene que existir como reglas de gobierno dentro de la organización. La participación de los interesados, hay que comunicar a todos los interesados que han de participar, que han de hacer preguntas, que han de dar por saquillo, que han de molestar, que han de ser mosquito. Que si no están de acuerdo con algo, que lo digan. María, callas, luego otorgas. Nunca dice nada, pero lo dice el día que el proyecto va a arrancar, ¿no? Directamente. Y así no me funciona. Las reuniones e informes. Yo tengo definidas determinadas reuniones e informes en mi metodología. Y yo tengo que hacer un ensayo. Sabéis que el project manager o la project manager está ensayando todo el rato en la gestión del proyecto a ver qué es lo que funciona y a ver qué es lo que no. Pero tiene que haber unas reglas. ¿Cómo quiero yo en mi organización que sean las reuniones? ¿Quiero tener muchas reuniones informativas? O pues la regla es que haya que sea el project manager el que lo decida, pero muchas veces el project manager lo decide, pero no hay logística. ¿Cómo funciona todas esas reglas, verdad? Para establecer y realizar las reuniones que yo al final habré diseñado. ¿En dónde? En el plan del proyecto, ¿sí? En el área de de comunicación, en el área de comunicación, obviamente, ¿no? Más la gestión de riesgos y problemas. ¿Cuál es el método? ¿Qué procesos se han definido dentro de mi organización para identificar, evaluar y preparar el plan de contingencia o el plan de respuesta al riesgo, el plan de mitigación? ¿Cuáles de los procesos se van a utilizar? No necesariamente todos los que hay en el PMBOK. ¿Cuáles son mis reglas? ¿Cuáles son las reglas que se respetan en la organización? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo se puede involucrar o se debería involucrar la patrocinadora o el patrocinador en la evaluación e identificación de riesgos al inicio y en el resto del proyecto? ¿Cómo él o ella le pueden ayudar al project manager? ¿Cuáles son las reglas del juego? La garantía, la continuidad dentro del proyecto, el proceso de control, de gestión de proyectos, el seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son las reglas definidas, ¿no? En mi experiencia como project manager, en algunas ocasiones, yo diría que en la mayoría de ellas, esas reglas de gobierno estaban establecidas en lo que llamábamos el plan de calidad. En el plan de calidad tenía que ver mucho cuáles eran las reglas del juego. De eso estamos hablando. ¿Me estáis siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. De esas reglas del juego explicadas y llevadas luego a la implementación para monitorizar o monitorear si se llevaban a cabo o no. Y si no se llevaban a cabo porque no funcionaban, ¿qué tendría que hacer? Empieza por CAM y termina por AR. Cambiarlos. Cambiarlas directamente porque no sirven, ¿no? Tengo que ser dinámico, dinámica en todo eso. Bien, vamos a ver o a contaros un caso de estudio donde yo fui asignado como director de proyecto para dirigir un proyecto de desarrollo de software en un proceso de integración dentro del banco. El proyecto estaba ya en marcha cuando yo tomé control. Había empezado otro compañero antes con más de 20 años de experiencia y el proyecto pues no es que fuese un desastre, pero no cumplía con las expectativas, había habido algún retraso. El director anterior del proyecto había sido una persona muy técnica, que aunque tenía 20 años de experiencia, no tenía mucha experiencia en la gestión de personas. Seguro que a alguno pues os suena, ¿no? Esa falta a veces de empatía, esa falta de saber escuchar, ¿no? Ahora hace mucho tiempo, y de hecho me gustaría dar y compartir también con el capítulo una charla sobre la comunicación no violenta en
en el project management, seguramente, pues igual que tengo que discutir con Jesús a final de año o algo así, que es algo que funciona bastante. La comunicación no violenta es algo que es absolutamente básico para el éxito, no solo como project manager, sino también como persona, como individuo, ¿no? Entonces, tenía un tiempo limitado para cambiar la percepción del cliente, porque la percepción del cliente era que la persona que había allí no tomaba decisiones, no tenía apoyo, no tenía reglas, no estaba utilizando los procedimientos más eficaces para conseguir mejores resultados. El banco tenía prisa en el desarrollo de ese software porque estábamos en tiempos complicados. Estamos hablando, es un caso además no de ahora, de hace ya algunos años, con cambios organizacionales importantes y cambios además en la filosofía y en la estructura de medidas de la organización. Y comencé a involucrarme con todas las partes interesadas, ¿no? Esta fue un poquitín la historia. Y lo que hice fue básicamente hablar. Ya sabéis, y no os vais a extrañar, de que más del 90% del tiempo de una buena o un buen project manager o Scrum Master, me da igual, en el entorno que estemos, metodológico que trabajemos, es comunicación. 90-95% del tiempo. Tengo que hacer preguntas, ¿no? Tengo que ser mosquito, como digo yo, y picotear, a ver si muerdo a alguien, a ver si infecto, ¿no?, de energía positiva, o a ver si por lo menos intento aminorar el golpe, ¿no?, cuando hay energía negativa, ¿no? Y ese tiempo dedicado me hizo hacer preguntas sobre el modelo, y la idea era, para aclarar el modelo de gobernanza que existía, que era muy leve, básicamente unas reglas de metodología, hice preguntas como ¿cuáles son las brechas o los gaps, ¿no?, que están funcionando y qué es lo que está funcionando actualmente? ¿Qué es lo que faltaría y qué es lo que está funcionando ahora? ¿Qué tipo de reglas establecidas se están dando y cómo se están implementando? ¿Cuál es la participación de los interesados en la evaluación de riesgos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu función y cómo comunicas las actualizaciones de estado, los riesgos y los cambios, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de las partes interesadas o de los stakeholders? ¿Qué consideras éxito para el proyecto? Pregunta clave, ¿no? Yo siempre animo, en cada seminario que doy por ahí, en cada proyecto en el que participo, animo a que en tiempo de definición del proyecto se discuta con todos los interesados que hay identificados en ese momento cuáles son los criterios de éxito del proyecto al principio, y que se nos pongan las caras coloradas a todos, ¿verdad?, el primer día, y no pasen los meses, las semanas, y al final cada uno piensa o tiene en la cabeza un criterio de medida del éxito del proyecto, y al final muchas veces los proyectos fracasan, ¿no? Luego, eso es algo interesante. ¿Qué consideras éxito para el proyecto? ¿Cuáles son tus funciones y responsabilidades? ¿Cuál es la función actual y de qué eres responsable? ¿Qué pretendía? Conocer a los interesados mejor. Sabéis, el típico análisis de interés, ¿verdad?, poder e influencia, pero yo añado también un mapa que llamo yo de la jungla política, que es identificar qué tipo de animal con cariño o qué tipo de fiera, ¿no?, de fieras hay en la organización, en el sentido de comportamiento, ¿no? ¿Qué tipo de fiera es el director funcional, el jefe de área, el jefe de división, el que está más estratégico, el miembro del equipo? Es decir, ¿qué patrones de comportamiento tienen? ¿Cómo me apoyan o cómo creen en lo que yo les estoy contando? ¿Cómo me ayudarían a implementar una regla que haga más fácil la vida al resto del equipo, al resto de las personas? Importante. Empezando con preguntas sobre gobernanza. Preguntas básicas sobre evaluación de riesgos. Un poquito de agua. Esas preguntas básicas sobre identificación de riesgos van acerca de cuáles son los desafíos clave y cómo se comunican. ¿Qué pasa con las reuniones y con los informes respecto a los riesgos? ¿Se reportan de la misma manera? ¿Os suena en organizaciones donde hago el mismo tipo de proyectos, diferentes proyectos, y los reportes o los informes sobre el riesgo de los proyectos no se consolidan, no se muestran de una manera global, sino cada uno tiene los particulares y no sabe los de al lado, y ven, no parece que haya problemas y luego se encuentran cada vez con más problemas? Yo recuerdo cuando estaba trabajando en una multinacional grande, no hace tantos años, hacíamos proyectos en el sector financiero, eran implantación de sistemas de software en cajas de ahorro entonces y en bancos, y el proyecto en general tenía prácticamente los mismos requisitos. Evidentemente luego tenía las especificidades de cada interesado particularizado por cada organización.
¿Vale? Pues bueno, pues resulta que los project managers que habían estado haciendo el despliegue, ¿no?, y la implantación de esos proyectos no hablaban o dialogaban con el resto de project managers porque no había un sistema común de reportes, sino que cada uno hacía sus reportes en particular y los compartía solo con el cliente, pero no con la organización. En el momento en que hubiese unas reglas dentro de la organización, hubiera un sistema común, que todo el mundo conociera, un repositorio de que todo el mundo pudiera tirar, y a través de la oficina de proyectos, a través de lo que fuera, yo podría mejorar y conseguir esa eficiencia. De eso estamos hablando. Lo mismo en el tema de aseguramiento, cómo se hace el seguimiento respecto al acta de constitución y al plan de proyecto de referencia, ¿no? ¿Vale? Se hace una versión, 2 versiones, 3 versiones. Cada vez que se cambia el acta de constitución, se vuelve a empezar. ¿Cuáles son las reglas que están en la organización, ¿no? Paso directamente a definir el alcance y hacer un plan, y luego, si es que yo se va al garete, tendría que empezar otra vez y hacer un acta nueva de constitución porque es un proyecto nuevo. ¿Cómo funciona todo eso, no? ¿De qué métricas del proyecto eres responsable? ¿Tienes interés en ello y monitorizas? Ejemplo de preguntas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los roles básicos, como pongo ahí, cruciales, que se necesitan para establecer, dirigir, implementar y validar la gobernanza del proyecto? Para mí, ya hemos hablado de ellos, uno de ellos, la primera es el sponsor o la sponsor, el patrocinador, aquel que toma decisiones de negocio. ¿Okay? Hay una definición en el PMI que tiene más que ver con el dinero, con la financiación del proyecto, con el apoyo, con el despegue, con el lanzamiento del proyecto, pero el patrocinador no es solo eso, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de escribir con mi amigo Randall Inglon nuestro primer libro sobre patrocinio de proyectos, pues basado en otras investigaciones de otros compañeros de Project Management a nivel mundial, pues evidentemente validamos, además de con la experiencia y con las vivencias y con darte contra la puerta y contra la frente, contra la pared varias veces, la importancia clave de la figura del ejecutivo en los proyectos. La importancia clave de hablar el lenguaje que la dirección entiende. La importancia clave de ser ayudado por aquello que tú no conoces porque estás en el día a día del proyecto, pero tu patrocinador sí, porque está en los comités de seguimiento, porque sabe cómo funcionan las cosas. Todo ese tipo de cosas. El comité directivo, ¿sí? ¿Por qué? Esto es un proyecto estratégico. Por favor, aquí en la frente escrito, ¿no? Si yo quiero implementar un sistema de gobernanza, ¿verdad?, en mi organización para mis proyectos, tengo que considerarlo proyecto estratégico y darle la importancia, y eso significa ponerle el sello de ¿qué? Del management. El management tiene que estar ahí. El comité de dirección tiene que estar, digamos, implicado. Y esto es una labor que yo siempre en cada charla que doy digo, yo como project manager me pregunto, ¿no? ¿Puedo hacer algo más como project manager de lo que hago respecto a dirigir el proyecto? Y dice, sí, Alfonso, puedes hacer muchas cosas más. Por ejemplo, vender la bondad de la gestión de proyectos. Vender la bondad de que el project management es una filosofía de gestión. No es solamente una filosofía para dirigir proyectos, es una filosofía de gestión, ¿verdad? Esa iniciativa, esa comunicación, esa explicación de qué es una cartera de proyectos, de qué es un proyecto, de qué es un programa, de cómo está alineado el portafolio de proyectos con la estrategia, con alcanzar la estrategia y alcanzar los objetivos de la organización, de posicionarse en el mercado en el momento adecuado, ¿verdad? De tener los elementos necesarios. Luego la organización, el comité de dirección tiene que estar involucrado. La oficina de proyectos, si existe. No sé si habéis oído hablar alguna vez del Project Office of One. ¿Os suena Project Office of One? La oficina de proyectos de uno. La oficina de proyectos de uno es, bueno, pues un señor o una gachí que están allí directamente ayudando a la gestión de proyectos y son los únicos que creen en la gestión de proyectos y los únicos que le ayudan de vez en cuando. Ah, sí, Pepito, sí has tenido un problema. Sí, pues mira aquí, tal, no sé qué. Ah, oye, ¿sabes que ha salido una herramienta? Esa persona, ¿no? Esa persona que lanza la iniciativa de apoyo a la gestión de proyectos en la organización, puede llamarse iniciativa de dirección de proyectos, puede llamarse oficina estratégica de proyectos, puede llamarse Project Management Office, como queráis, ¿no? Pero es un organismo, un elemento que tiene que estar involucrado, porque va a ayudar a poner en marcha las reglas que establece la dirección, ¿ok? Porque las reglas están establecidas por la dirección, pero esto es un trabajo de equipo, ¿sí? Un trabajo en equipo. Unido el director o directora de proyecto, ¿sí? La idea es, al igual que hay reglas de gobierno en una organización, tiene que haber reglas de gobierno en un proyecto y tienen que estar escritas y tienen que tener estas componentes de las que estamos hablando. ¿Os hace sentido? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Estáis despiertos, sí o no? Vamos a ensayar otra vez el sí. 1, 2, 3, sí, ¿sí? 1, 2, 3. Sí.
Parece que sí. Ok, gracias. Vamos allá. Repositorio de información sobre gobernanza. Intenté crear y finalmente definimos un repositorio de información que contenía básicamente o que se centraba en las áreas que aparecen aquí. Definir quién era dueño, owner, responsible, consulted and informed, la RACI, que aparece en muchas metodologías explicadas a la hora de la gestión de recursos humanos, etcétera, pero establecida a nivel de la organización, establecida a nivel de qué es lo que espera la organización para poder luego medir mucho mejor a los project managers y a los miembros del equipo y stakeholders, ¿sí? Estructuras organizativas claras, análisis de partes interesadas y definición de líneas de reporte. En muchos casos, las líneas de reporte que están en esa explicación de cómo va a estar estructurada la organización del proyecto en un plan de calidad no están suficientemente claras porque son a lo mejor, bajo el punto de vista, están establecidas bajo el punto de vista del project manager, pero no están consensuadas con la dirección. Si eso se extiende, pasa a ser parte del gobierno de un proyecto, por lo menos del proyecto tipo A, de los proyectos tipo B, de los proyectos tipo C. Y si eso está definido, todas las riendas, ¿no? Como los romanos con las cuadrigas, los caballos están mucho más bajo control, aunque luego haya baches y piedrecillas en el camino, ¿no? Pero está mucho más bajo control, ¿sí? Yo utilicé el siguiente enfoque. Primero, diseñé una ubicación para la comunidad de gestión de proyectos a la que se pudiese acceder en Internet, un repositorio de compartición de información, estableciendo que ese sitio sirviese también como ubicación para las mejores prácticas. Evidentemente, esto sin el apoyo de la oficina de proyectos no podría haber sido llevado a cabo. Evidentemente, estábamos hablando de proyectos tipo, con el cual yo empecé con proyectos de desarrollo de software, pero eso luego puede ser evidentemente trasladable pues, a otro tipo de proyectos. Y el networking, creando un foro para compartir ideas. Hoy en día ya sabéis que me tengo que orientar a la vida virtual, obviamente. Los blogs, los elementos, digamos, de multimedia están ahí, están siempre vivos. Yo siempre digo, cada vez que me dan la oportunidad de dar una clase o dar una charla en alguna escuela de negocios, universidad, digo, a ver, antes de que aprendáis este project management tenéis que aprender varios idiomas, ¿no? El primero, bueno, pues el castellano o el catalán, el que toque, ¿no? En cada comunidad. Evidentemente el inglés es obligado, pero el tercero es el multimedia, ¿sí? El social media. El social media tengo que conocerlo, ¿no? ¿Quién no se comunica ahora con el Twitter? ¿Quién no habla con el LinkedIn, con el TikTok, con el TikTok? Y se me olvidan ya muchos de los nombres que aparecen por ahí. Seguro que los conocéis bastante mejor que yo. Mis hijos sobre todo, mis hijos mejor que yo. Bien, ¿cuáles son los beneficios? Evidentemente, hablaba de las ventajas. Beneficios del repositorio de información es que al fortalecer la gobernanza de un proyecto está demostrado, no por mí, sino por estudios de otros que saben más que yo, de que todos los proyectos, para aumentar la probabilidad de cumplir con el tiempo, coste y alcance, tienen que tener un repositorio común de información donde compartir cosas, ¿no? Porque eso ayuda a alinear las expectativas de todos los interesados y a estandarizar todos los roles y responsabilidades clave. Porque eso impulsó a tomar las decisiones para obtener datos correctos para la persona adecuada. Reglas, 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 asegurando que todos supiésemos quién es responsable de qué y permitiendo que los proyectos mantuviesen el ritmo en un entorno controlado y consistente. Importante, ¿no? Las reglas están para aplicarlas, aprender de ellas y después del sistema de gobierno decir, lo sigo aplicando o lo cambio totalmente o cambio esta regla o como se dice en el gobierno, el decreto de ley, ¿no? O, no me acuerdo, propuesta de ley, pues sería el equivalente, ¿no? Solo que hacerlo cumplir, ¿no? Y que la regla fuera válida suficientemente. Y definimos un concepto que se llamaba de Project in a Box. Project in a Box ayudó a los gerentes de proyecto proporcionando directrices sobre lo siguiente. Sobre cuánta gobernanza necesitaba el proyecto en particular. ¿Cómo adapto ese Project in a Box a mis necesidades específicas en mi proyecto? ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes son las partes interesadas clave para un proyecto? ¿Y cuáles son los modos, digamos, de comunicación? La comunicación, como os digo, ya lo sabéis también o mejor que yo, que es absolutamente clave, pero tiene que estar definida como regla. El principio de la comunicación tiene que existir desde arriba hacia abajo y cada uno comunicará al nivel que sea necesario para el proyecto, en el bien de la organización
y en el bien del proyecto, siempre, ¿no? ¿Dónde puedo obtener documentos, plantillas clave? ¿Dónde puedo encontrar algún ejemplo? ¿Cuáles son los puntos de contacto clave? ¿Cuál es el conjunto de herramientas estándar para el gerente del proyecto? Es decir, establecer una serie de reglas para poder llevar a cabo ese marco de gobernanza. Bien, cuando hablamos de intensidad, de gobernanza o de la aplicación de todo esto, pues hay una serie de pasos básicos que yo definí con mayor o con menor acierto para identificar cuál es el nivel de intensidad de gobierno que los directores o gerentes de proyecto deben implementar. En el paso 1, evidentemente, como en cualquier proyecto, definir los requisitos del cliente y la naturaleza del proyecto en función del tiempo, del ritmo de trabajo y del entorno de cambio del cliente, ¿no? Hoy en día ya sabéis que si los proyectos waterfall o tradicionales tienen prohibido un mayor o un gran número de cambios, en las metodologías ágiles, de alguna manera todo lo contrario, ¿no? Lo que se busca es el cambio para adecuar, ¿verdad?, y hacer las iteraciones correspondientes para conseguir los productos finales lo antes posible. Paso 2, definir solución propuesta de gobierno y cómo se ve el éxito en función del tipo del proyecto, en función del éxito definido, en función de la tecnología, equipos. Y una vez que se completen la clasificación de aquí del paso 2, en función de ese tipo de proyecto, una herramienta llamada, que vamos ahí, he traducido ahí en castellano, por no ponerlo en inglés, pero es el T-shirt size o tamaño de camisa. La camisa o el número de camisa, el número de camiseta adecuada significa ser ágil y adaptable a lo que tengo que implementar a la pequeña, mediana o grande tipo de proyecto. Es decir, aplicar el modelo de gobernanza a cada tipo de proyecto. Y dependiendo de cómo se asigne ese tamaño de esa camiseta, proyecto o programa, la herramienta proporcionará pues, una serie de plantillas de cómo administrar el proyecto. Es decir, por un lado están las reglas y los pasos a dar, y lo que no vamos a hablar aquí todavía porque nos da tiempo sería de las plantillas o las herramientas, ¿no?, que yo puedo utilizar para implementar. Y viene, como os decía, al final, el por qué. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Insulto? ¿Aplauso? ¿Cualquier cosa? ¿No? Seguimos, sí. ¿Por qué la gobernanza del proyecto es fundamental para el éxito del proyecto? Sí. ¿Cómo puedo conseguir un mayor patrocinio? Bien. En mi humilde opinión, gracias por la pregunta, magnífica pregunta, nos tenemos que intentar involucrar bastante más con la dirección. En mi humilde experiencia, te digo lo que he vivido en mi experiencia, cada empresa evidentemente es un mundo, ¿no? Pero en general la dedicación que los project managers le damos a los ejecutivos a veces no es suficiente, no porque nosotros no queramos, sino porque los ejecutivos no están disponibles, ¿no? Entonces, yo te diría que hagáis un esfuerzo por intentar comunicar mejor con la dirección, intentar comunicar más frecuentemente con vuestros sponsors, con vuestros ejecutivos, e intentar averiguar qué es lo que saben a través del proyecto. Yo recuerdo de mis tiempos en HP, en Hewlett Packard, ya ha llovido, pero luego de mis tiempos como consultor en mi empresa, el hacer en las empresas notas técnicas de una hoja. Y esas notas técnicas de una hoja explicaba qué significa el patrocinio de un proyecto. Pero luego empezaba a intentar, esto era para establecer diálogo, ¿no?, con ellos. Y decir, ¿qué entiendes tú por patrocinar un proyecto? ¿Entiendes aprobar el presupuesto? ¿Entiendes ayudarlo a lanzar? ¿O entiendes algo más? ¿Entiendes decir, buenos días, hoy es un gran día, vamos a por el proyecto, venga, podéis hacerlo, no os preocupéis, aquí me tenéis? ¿Qué es lo que tú entiendes, ¿no?, por el patrocinio del proyecto? Entonces yo creo que hay, en mi humilde opinión, una carencia de formación en sponsorship por parte de los ejecutivos. De hecho, si tú vas a cualquier programa máster de cualquier escuela de negocios, en muy poquitos, contados con dos dedos de una mano, fíjate lo que te estoy diciendo, a nivel internacional incluso no hay mucha formación para ejecutivos en gestión de proyectos, ¿no? Yo tuve la suerte de escribir un pequeño libro, está todavía, está escrito en castellano además, está disponible en internet, en Amazon, que se llama ¿Qué debe saber un ejecutivo sobre la dirección de proyectos? Lo que yo pongo ahí, pero mucho más cosas y mucho mejor explicado, porque hay mucha gente mucho más sabia y más inteligente que yo para explicarlo, debería de hacerse en cada empresa. Debería de emplearse un tiempo, ¿no?, para intentar ayudar a que la organización sepa que el proyecto es importante
Las reglas están muy bien, como todos vos sabéis. La gobernanza y establecer un sistema de gobernanza u otro adaptado a las necesidades de los stakeholders está muy bien, pero sin el apoyo del patrocinador es absolutamente un desastre. Entonces yo, si quieres implementar un sistema de gobernanza en tu organización para un determinado tipo de proyectos, búscate un patrocinador que sea de lo más alto de la organización, a nivel de dirección, consigue y gasta no gasta, sino emplea tiempo con él o con ella, ¿no? Discutiendo qué opina, cómo debería de ser el proyecto, cuáles son los puntos débiles y los dolores de la organización, y ese diálogo, ¿verdad?, mueve montañas. Podríamos seguir hablando sobre esto días y días y días, y será un placer para mí después, si quieres, a nivel personal, discutir sobre este tema. No sé si te he dado alguna idea. Gracias por la pregunta, por el comentario. ¿Okay? Bien, entonces, ¿por qué la gobernanza del proyecto es fundamental para el éxito de un proyecto? En mi humilde opinión, establecer la gobernanza del proyecto es obvio que no es una tarea sencilla. Definir las reglas, trabajar con el comité de dirección, trabajar con la PMO si existe, trabajar con el CEO, imagínate, de la organización, no es fácil ponerse de acuerdo. Pero lo que sí que os digo es, y os aseguro, que mi experiencia es un trabajo en equipo. Crear un sistema de gobernanza en una organización o varios, porque tengáis varios tipos de proyectos, es un trabajo en equipo que funciona sí, solo sí, esos roles que yo os he comentado están involucrados, ¿verdad? Si está involucrado el director de la organización, si está involucrado el sponsor para el proyecto determinado o para un tipo de proyectos, si está involucrado el project manager, la oficina de proyectos si existe, el comité de dirección, etcétera. Es clave. A menudo es difícil cuantificar cuáles son los beneficios cuando se trata de invertir en la creación del marco de gobernanza, pero hoy he encontrado 4 beneficios clave. Fíjate, el primero es un punto único de rendición de cuentas, porque como establezco medidas y reglas a seguir, pues puedo medir si el proyecto ha tenido éxito, si no lo ha tenido, si los factores que nosotros hemos considerado críticos de éxito para este tipo de proyecto, ¿verdad?, eran los adecuados o no, si he conseguido o no el éxito. Describe roles, responsabilidades e, importante, relaciones entre las partes interesadas del proyecto. No me ciño solo y exclusivamente a decir cuál es el grado de importancia, el grado de interés del project stakeholder, del interesado, sino que voy a más allá y digo, ¿cómo se relaciona un stakeholder con otro? ¿Qué facilidades y qué dificultades tienen? Porque yo, cuando he implementado proyectos de software, que ha sido básicamente software e infraestructura, mi área de especialización, un poquito de gestión de cambio, pero fundamentalmente temas de desarrollo de software e infraestructura, el mayor choque había en muchos proyectos de implantación de software era entre el departamento de operaciones, el departamento de sistemas, el departamento de desarrollo. Había choques, ¿no? Choques por diferentes intereses, diferentes cosas. Esas reglas tienen que estar definidas, ¿ok? Reglas de comportamiento, reglas de reacción, comportamientos, ¿no? Al final, tercero, gestión y resolución de incidencias, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo yo voy a resolver incidencias y qué reglas tengo para el issue management a nivel global? Cuando haya incidencias tipo, yo qué sé, de tipo político, de tipo técnico, etcétera. ¿Cuáles son las reglas a seguir? Evidentemente, luego el project manager puede hacer y tiene que añadir su creatividad, su innovación, pero tiene que haber unas reglas establecidas. Y finalmente, difusión de información y comunicación transparente. Si hay una regla de gobierno, todo el mundo sabe que el patrocinador de un proyecto es importante, que tiene que estar definido, que hay un principio de sponsorship dentro de la organización o que hay un principio de interesados, ¿verdad? Y que hay unas reglas para ello, que el éxito se mide en los proyectos de una determinada manera. ¿Cómo? Como ha acordado el project manager, la PMO, el CEO, el comité de dirección, todos los organismos involucrados en ese tipo de proyecto, ¿verdad? Bien. Pasamos a las conclusiones. Intento ser breve, pero siempre muchas veces me enrollo. No sé si me he enrollado mucho. ¿Vamos por bien? Ok. Vamos a las conclusiones. Fijaros, primero, la gobernanza del proyecto proporciona un único punto de rendición de cuentas. Si habéis estado atentos, ¿por qué pensáis que proporcionaría un único punto de rendición de cuentas? Pues porque ha establecido una serie de criterios de medidas, ¿sí? Una serie de reglas de actuación. ¿Con qué hemos hablado? De los stakeholders, de los interesados. Hemos hablado de la toma de decisiones, evidentemente, ¿verdad? Hemos hablado del apoyo, de la comunicación, básicamente. Hemos hablado de la compartición de información básica en los proyectos, de toda esa serie de cosas. Segundo,
La gobernanza del proyecto define y articula claramente roles, responsabilidades y la estructura dentro del proyecto. No se trata de que yo lo diga en mi plan de proyectos, se trata de que para ese tipo de proyectos existe ese tipo de estructura en la organización. Y luego yo, si quiero particularizar algo y aprendo algo, obviamente habrá una sesión retrospectiva de lecciones aprendidas para enriquecer, ¿no?, todo lo que yo había definido previamente. Tercero, proporcionar instrucciones sobre cómo tratar los problemas del proyecto. Si yo tengo un procedimiento de cómo realizar la escalada de problemas dentro de la organización, me evito un montón de problemas cuando yo, como project manager, intento escribirlo en mi plan de proyecto. Y eso es una ayuda. Y estamos buscando eficiencia. Y es eficiencia para la organización. Es conseguir resultados más pronto de una manera más sencilla o implicando menos problemas, ¿sí? La gobernanza del proyecto proporciona un vehículo para recopilar información y presentar informes a todas las partes interesadas. Reglas de presentación e informes, no, cada uno las hace como quiere, ¿no? Cada stakeholder las hace de una manera estandarizada. Si hay un repositorio, si hay unas plantillas, si hay unos procedimientos fáciles, sencillos y lo menos burocrático posible. No estamos hablando de crear burocracia, estamos hablando de crear disciplina y una disciplina que sea ágil, que sea flexible, que sea adaptable a las necesidades del entorno. Debes cuidar e involucrar a las partes interesadas de tu proyecto desde el principio. Ahí está el principio de interesados en la 7ª edición, como sabéis. Creo que todos conocéis ya o habéis leído al menos, ¿no?, la 7ª edición. A ver, levantad la mano. Estoy aquí preguntando quién ha leído ya o ha implantado algo de la 7ª edición. ¿No? ¿Todavía? ¿Estáis en la 6ª todavía? No seáis baguetes e iros a la 7ª edición, ¿no? Podemos establecer, no conmigo, sino con alguien, Jesús, una explicación de la 7ª edición, los cambios de la 6ª a la 7ª, ¿no? ¿Sería interesante para vosotros? ¿Sí? No tengo por qué ser yo, puede ser otra persona, pero hay información para hacerlo, sí. Evidentemente, sí. Y que no solamente os acordáis, sino que hubieseis practicado algo, ¿no? O básicamente, de alguna manera, a nivel de, digamos, de muy rápido, ¿no?, un trazo de la 6ª a la 7ª hay un cambio, hay un par de cambios, hay muchos cambios, pero no muchísimos, pero algunos importantes. Pero lo más importante es pasar de procesos a dominios, ¿verdad? Y pasar de principios, perdón, de principios a procesos y pasar de todo lo que serían, o sea, de procesos a principios y de áreas de conocimiento a dominios, ¿ok? Áreas de conocimiento a dominios de desempeño y procesos a principios, ¿no? Entonces, eso es un bueno de cara a lo que me preguntabas. No recuerdo tu nombre, el que me hizo la pregunta de sponsor. Fernando, a lo que me preguntaba vuestro compañero Fernando, de que si existe un principio de sponsorship en la organización se ve obligada a explicar qué es sponsorship en mi organización, cuáles son los papeles y responsabilidades del sponsor o de la sponsor en mi organización y cuál es su relación y sus fronteras con el project manager. Todo eso tiene que ver también con la gobernanza, con las reglas a establecer para funcionar mejor. Y por último, y no menos importante, el apoyo ejecutivo es absolutamente siempre necesario, súper necesario. Conseguir el apoyo ejecutivo lleva tiempo, sed persistentes, haced ver que la gobernanza de un proyecto es clave para el éxito, en el sentido de, si yo soy capaz de involucrar, el mensaje final sería, si soy capaz de involucrar a mi organización y a todos los componentes de la misma para que mi vida como project manager sea más efectiva y más eficiente, consiguiendo resultados mucho mejores, proyectos que acaben a tiempo y no perdamos dinero, minimizando recursos, eso ya sería, como siempre digo yo, una de mis frases preferidas, hemorragia cerebral de satisfacción. ¿Ok? Porque conseguiría grandes resultados en base a no tanto esfuerzo, ¿no? Pero tenéis que hablar más con los ejecutivos. Preguntaros, mi primera pregunta para vosotros, mi primera sugerencia, mejor dicho, ¿no?, para vosotros en cada semana sería, ¿cuánto tiempo he dedicado esta semana a hablar con mi ejecutivo, con mi sponsor, ¿no? ¿Qué cantidad de tiempo? Y llevar una nota, ¿no? Es decir, a ver cuánto tiempo he estado hablando con mi sponsor o con mi jefe, con mi ejecutivo o con mi cliente, si el sponsor está en la parte de cliente, en esta semana, ¿no? ¿Podría hablar más? ¿Necesito saber más cosas de él que me ayudarían a elevar a la organización necesidades para las reglas de gobierno de un proyecto?
¿Es posible? ¿Nunca tienen tiempo? Bueno, a lo mejor tienes que invitar a una caña, una cerveza, no sé. Hay muchos métodos, ¿no? Pero al final yo, digamos que he sido un hombre con suerte en el sentido de que la primera vez que me tocó desarrollar la primera oficina en Hewlett Packard, hace ya bastantes años, por el año 2000 aproximadamente, pues tuve la gran fortuna de que las oficinas de proyecto empezaban a estar de moda. Por el 1990 y tantos empezaban a estar de moda, por lo menos en el área de IT. Y mi jefe me vino con la necesidad de que teníamos que implementar una oficina de proyectos porque estaba de moda. Claro, yo no me pude reír delante de él porque era una falta de respeto, ¿no? Pero me fui al servicio a reírme un rato, ¿no? Este hombre quiere implementar una oficina de proyectos porque está de moda. Lo primero que habrá que hacer será explicarle en qué consiste o en qué debería de consistir. Y lo segundo será ver que por un lado está en qué puede consistir y qué nosotros podríamos hacer con lo que tenemos hoy. Y la base, ¿sabes?, del diálogo fue cómo yo puedo ayudar a la organización, en ese caso, a preparar propuestas de proyectos más efectivas y más eficientes en menor plazo de tiempo. Y ese fue el foco del inicio de mi primera Project Office. Con una salvedad, que intenté trabajarme al director general y hacerle comprar al director general que haciendo o montando una oficina de proyectos podíamos hacer tanto el lanzamiento de productos como de servicios como los proyectos más eficientes y con mejores resultados. Y después de dar la coña durante 6 meses, conseguí un vídeo de 1 minuto del director general diciendo eso a la audiencia. Y ese vídeo se puso, ¿no?, en la cafetería y en las presentaciones de la organización. Eso movió montañas. No era el gilipuertas de Alfonso Bucero, era el director general, en ese caso de Hewlett Packard Española, el que decía que la oficina de proyectos y una proyectización del trabajo era interesante, era importante y aportaría beneficios a nuestros clientes y a nuestro negocio. Palabra de Dios, todos como en la iglesia. Te alabamos, Señor. Ese fue un movimiento importante. Digo, por si te sirve un poquitín de ejemplo. Bien. Bien, pues pasamos a la serie de preguntas, insultos, patadas, puñetazos, lo que vosotros queráis. Espero que haya sido la presentación clara y gracias por estar aquí. ¿Preguntas? Gracias. Un placer. Preguntas si hay alguien que le interesa hablar sobre más de esto. Hay un buen libro de Project de Governance en el área de proyectos de Ralph Mueller. ¿Okay? Se llama Project Governance o Governance en proyectos. Está en Amazon disponible. Si buscáis en Amazon por Governance hay alguna bibliografía que está en inglés, pero yo con otros compañeros estamos trabajando en intentar desarrollar algo en castellano. No una presentación como esta, que al final es un caso de estudio de lo que yo he vivido, ¿no?, de esa necesidad de llegar a una organización y encontrarme que los proyectos no son tan eficientes como querían, no se alcanzan los resultados adecuados, etcétera, sino más a nivel, empieza por comparar qué es el gobierno, qué es el concepto de gobierno, cuál es el concepto de gobierno en una organización y cómo el gobierno y las formas de dictar reglas y normas en la organización debería de estar alineada con la forma de gestionar proyectos. Y eso, para mí, yo he encontrado que es absolutamente clave. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No tenéis preguntas? Pues muchas gracias a vuestra disposición. Gracias. Seguimos entonces con... Sí, no sé. José, ¿tenemos alguna pregunta? José, ¿hay alguna pregunta en la web o algún insulto? José no sé si me escucha. No nos debe estar escuchando. Bueno. ¿No? ¿José? No debe estar. Vale. Pues nada, gracias. Seguimos. Prácticamente son las 8 y últimamente estamos acabando bastante puntual. Hoy no va a ser la excepción. Bueno, como siempre, los mensajes que os doy. Buscamos ponentes para estas ponencias. ¿Tenemos algún hueco para este año pendiente de cubrir? Animaros, si alguien quiere contar algo. Seguro que le podemos dar un slot en los próximos meses. Y por supuesto, lo de siempre, cualquier tipo de inquietud, pregunta, comentario o propuesta que queráis realizar, somos todo oídos, intentaremos ayudaros. Podéis hacer aquí ahora o después en el networking, ¿vale? Os recordamos que tenéis en la web el calendario de eventos. Como sabéis, todos los meses tenemos
eventos, reuniones, encuentros, congreso. Y por eso os pedimos que mantengáis los datos actualizados para poderos hacer llegar esta información. Y la próxima reunión será en mayo, el 25, y hablaremos de Unified Value Proposition a cargo de Roberto Konings. Como siempre, las PDUs os las declaramos de manera automática a los que habéis venido y habéis firmado, y a los que estáis online os enviaremos un correo con las instrucciones para poder declararlas. Los agradecimientos y ya acabamos con esto a las personas que han ayudado en este evento, que son Luis Eduardo Reyes, que ha apoyado un poco la logística, Bernardo, que es quien al final reporta las PDUs, y Sergio de Coca Sanz, que es nuestro técnico de imagen y sonido, que está por detrás en la pecera. Y nada más, muchas gracias y vámonos a tomar algo si os apetece. ¿Sí? Antes ponías una estadística con los socios. Sí. Con los socios. Entonces, se me ocurre eso en la marcha. Tú sabes que hay gente que a lo mejor tiene la certificación, pero en su vida profesional no trabaja como director de proyectos. Bueno, no sé si hay por ahí alguna estadística o algo, se ha hecho en alguna ocasión. Es decir, bueno, si hay, por ejemplo, 1000 afiliados aquí en España, ¿cuántos de ellos trabajan realmente como director de proyecto? Un poco pensaba yo como valorar el hecho de que la certificación te haga... El valor que la certificación da a la profesión. Pues esa en concreto yo no la he visto nunca. No sé si la hay, pero no la he visto, creo. Es decir, ¿cuántas personas con certificación en dirección de proyectos no trabajan en dirección de proyectos? No, yo no he visto una estadística de ese tipo. Preguntaré y si la hay, lo comentaré. ¿Cuántos de vosotros, de alguna forma, el esfuerzo? Yo he buscado un caso que me estaba mandando un mensaje, me mandaba una foto de Alfonso, el chaval está preparándose para eso, ¿no? Con la perspectiva de dar el salto. Entonces, quiere decir que el punto te ha valido, ¿no? PMI a nivel internacional sí que sé que tiene una herramienta, porque tienen una base de datos de todos los que estamos certificados y demás, con todo lo que es el perfil. O sea que a lo mejor, bueno, pues igual es cuestión de preguntarles si hay acceso. Estadísticas manejamos muchas y he visto muchos gráficos, pero ese en concreto por lo que estás preguntando yo no lo recuerdo. Quien está con esto también es la persona que te referenciaba antes, que era Bernardo, le preguntaré. No, al final no ha venido. Muy bien, pues nada más, pues vámonos a tomar algo, si os parece. Muchas gracias.